es formas de poder contar utilizando diferentes tipos de técnicas. Entonces, lo primero es que es estudiar y de poder determinar las diferentes formas que son conocidas con diferente nombre y un análisis que va a tener una combinación. Entonces, entre lo primero que podemos mencionar acá va a ser el principio fundamental del conteo. Lo vamos a hacer un poquito más. Y esto tiene su definición. Entonces, ¿cuál es la definición de este principio fundamental del conteo? Se lo voy a escribir acá para que ustedes lo tengan siempre. Es que si un evento, solo voy a quitar el color de negrita. Si un evento puede realizarse de n maneras diferentes, y si continuando el procedimiento, permítanme, un segundo evento puede realizarse de n maneras diferentes y después lo voy a quitar esto porque no me deja ver. Después de efectuados, un tercer evento puede realizarse n maneras diferentes y así sucesivamente. Entonces, el número de maneras en que los eventos pueden realizarse en el orden es el producto de de los n diferentes que tenemos. En un ejemplo particular de esto es el caso de los dados que habíamos estado mencionando en ejemplos específicos y habíamos visto que dependiendo de los valores que nosotros teníamos de los dados, pues era así como nosotros teníamos los valores de los posibles casos diferentes que podríamos tener. Por ejemplo, en el caso de aquí, solo permítanme que, ahí está. Si yo tuviera dos dados, si yo tuviera un dado, el espacio muestral que podríamos tener son 6, porque tenemos 6 lados. Pero si hubiera dos dados, tendríamos 6 del primero y 6 del segundo. Por lo tanto, el producto de esto ya nos da 36. Y si tuviera 3 dados, esto nos da la multiplicación de estos elementos. Que si en este caso, si yo les digo cuál es el producto de 6 por 6 por 6, pues nos va a quedar 216 posibles combinaciones. Entonces, miremos un ejemplo donde podamos aplicar esto. Vamos a ver. Ahora vamos a suponer que una placa de automóvil, vamos a suponga
que una placa de automóvil consta de 3 letras distintas. Seguidas, y esto va a ser seguidas, de 3 dígitos. De los cuales el primero no es 0. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas placas diferentes pueden grabarse? Bueno, entonces vamos a analizar esta situación. Primero, nosotros tenemos que observar que aquí nos están diciendo que va a tener vamos a ver, yo creo que copié, vamos a ver, van a ser 2 letras distintas al inicio, perdón, no 3. Bueno, si en este caso nosotros miramos en el caso de tener las placas, podemos observar que hay 2 letras que se tienen al inicio. Esas letras van a ser, dependiendo los valores que se vayan a ir modificando. Por ejemplo, en el caso de, de las letras, podemos tener, por ejemplo, PO, y aquí poder tener números que tendríamos 806, por ejemplo, que ya sería una placa. Pero si ustedes se dan cuenta, estos 2 son letras y estos son 3 dígitos. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿cuántas letras podríamos, o cuántas letras tenemos para poder utilizar acá? ¿Cuántas letras tenemos en el abecedario? 24. 24, ¿segura? ¿No? Tenemos 26. Tenemos 26 letras. Ahora, algo que sí tenemos que mirar acá es que dice que la placa, híjole, de automóvil consta de 2 letras distintas. O sea que si esta es P, esa ya no va a poder ser P jamás. Entonces, esto significa que si aquí tengo 26 letras, aquí en la segunda ya no voy a tener 26 letras, sino voy a tener 25, porque voy a quitar la letra que tengo acá. Ahora, en el caso de aquí, ¿cuántos dígitos podemos tener? Del 0 al 10, tenemos 10 dígitos, pero en la primera dice que no se puede poner 0, por lo tanto vamos a tener solamente del 1 al 9, que serían 9 dígitos. Pero en el caso de aquí del segundo sí puede ser 0, por lo tanto aquí vamos a tener 10 dígitos. Y acá, en el tercero, puede ser cualquier otro número, que puede ser 10 dígitos. Entonces, según el principio fundamental de conteo, al multiplicar estos valores que ustedes están viendo aquí, esto nos va a dar las placas diferentes que se pueden ir grabándose. Entonces yo les pediría por favor que hicieran el producto de estos valores y me indican cuánto queda. ¿Alguien ya hizo el producto?
Vamos a ver, aquí alguien mandó el dato, vamos a ver, lo mandó por el chat. Es que yo les pediría si me mandaran o me dijeran, porque a veces no puedo ver, cuando estoy compartiendo no puedo ver el chat, pero es 285,000 el producto de esto. O sea que esas son las formas en que se puede hacer este tipo de productos. Estas son las formas de que se podrían hacer las placas de diferente manera. 585,000. Ahora, ¿y qué pasaría si yo les dijera, tomando la idea que tenemos acá, tengamos 3 letras distintas y 4 dígitos? Yo les pediría que buscáramos cuántas placas se podrían hacer en este caso. Siempre con las mismas condiciones del anterior problema. A ver, por favor, empezamos a hacerlo. Les pediría nuevamente que no utilizáramos ¿cómo se llama? La parte de poder observar solamente el escribir en el chat, sino que por favor hicieran el producto de esto. Al momento que estamos diciendo que son 3 placas distintas, o 3 letras distintas, recuérdense que si ya tomé la primera, la segunda va a ser distinta y la tercera va a ser distinta. O sea que si en este caso la primera me quedó 26, la segunda me quedaría 25 y la tercera me quedaría 24, porque no pueden ser iguales. Y como estamos tomando la misma situación del problema anterior, estaríamos diciendo de que el primer número no puede ser 0. O sea que en este caso solamente contaríamos con 9 valores. Vamos a ver, por ejemplo, que pongamos POS. Y acá 4 dígitos, pongamos 4, 5, 6 y 1. Por ejemplo, esa puede ser una placa. La primera letra son 26. La siguiente, como tiene que ser distinta de 26, sería 25. La siguiente, que sería diferente de las otras dos, sería 24. Ahora aquí dijimos de que los dígitos que tenemos acá pueden ser de 1 a 9 sin incluir el 0, entonces tendríamos 9. Aquí podríamos tener del 0 al 9, o sea que aquí sí tendríamos 10, al igual que aquí y al igual que aquí. Por favor, me dicen cuánto sería el producto de estas operaciones. ¿Perdón? Perdone, a mí me salió 140,400,000. Vamos a ver, 140 millones. ¿Qué más me dijo, perdón? 400,000. 400,000. Entonces, esa sería la cantidad de placas que se podrían dar con las condiciones que estamos dando en este momento. Que sean 3 letras distintas con 4 dígitos y estos 4 dígitos, el primero tiene que ser diferente de 0. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas situaciones que nos van a ir señalando acá. Por ejemplo, vamos a conocer una simbología que tenemos en la calculadora que es el factorial. Entonces, el factorial, si ustedes lo miran, por favor, en su calculadora, les va a salir como un simbolito de esta manera. O sea, que en este caso, algunos tienen el x a la menos 1
y arriba tienen el factorial, el x factorial, así lo tiene. Entonces, ¿qué significa este factorial? El factorial lo que nos va a representar aquí, solo hay un micrófono abierto, permítanme que lo voy a apagar. Vamos a ver. Ah, no, ya lo apagaron. Bueno, el factorial lo que nos va a señalar aquí es los valores que se van a multiplicar por los valores que tengamos antes de él. Por ejemplo, si yo dijera 5 factorial, este va a ser el producto de 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Eso sería 5 factorial. Si ustedes multiplican esto, vamos a hacer la prueba aquí de multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Esto nos queda 120. Ahora, ¿cómo hacemos esto en cómo se llama en la calculadora? Les pediría por favor a alguien para que así lo podamos ir observando y ustedes lo puedan ver en su calculadora de la mejor manera. Si alguien puede activar su cámara y en su cámara por favor pueden señalar su calculadora para que así lo puedan observar, por favor. Con uno nada más. ¿Alguien lo logró? ¿Alguien puede enseñar su calculadora? Bueno, lo voy a hacer yo. Lick, ¿Sí? no sé qué Va. necesita. ¿Que enseñe su calculadora? Va. Si la puede acercar un poquito más. Solo permítame que voy a quitar el modo conjunto que Está bien. que no me deja ver la calculadora. Gracias. Ahora sí, si nos puede enseñar la calculadora, se acerca vamos a ver. Presione Shift y la tecla X a la -1. Ajá, ahí sale el símbolo. El factorial. Bueno, así es como lo tienen que hacer todos. Presionando el Shift y la tecla X a la -1 para que le salga el factorial. Creo que Pedro está tratando de conectarse. Lo vamos a agregar ahorita mismo. Permítame un momentito. Pedro. Ahí está. Lo vamos a agregar por aquí. Bueno, entonces, si ustedes observan, aquí tenemos el 5 factorial que va a ser la multiplicación o el producto de estos valores que nosotros tenemos acá. Entonces, usted ya que tiene su calculadora ahí, presione 5 y después el factorial y va a poder observar que efectivamente le va a quedar este 120, ¿verdad? Ahora, hay una situación muy específica y eso me gustaría que lo investigáramos. Porque hay una situación específica de que el 0 factorial nos va a dar como resultado 1. Y eso lo pueden comprobar también en su calculadora. 0 factorial y resultado nos queda 1. Y 1 factorial, pues también nos va a quedar 1 como resultado. Estas son dos cosas que es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a poder simplificar un poquito más las expresiones que vamos a ir comprobando dentro de un momentito. Miremos entonces en este caso. Si a mí me dijeran 2 factorial es el producto de 2 por 1, o sea, 2 y su anterior, que esto nos va a dar 2.
Si a mí me dijeran 3 factorial, pues 3 factorial va a ser el producto de 3 y sus antecesores hasta llegar a 1, que aquí nos daría 6. Y así nos podemos ir con 4 factorial, que sería el 4 por 3 por 2 por 1. Que si ustedes hacen este producto, les va a quedar 24. Ahora, como les vuelvo a repetir, en el caso que nos dijeran ya una operación 8 factorial dividido, por ejemplo, 6 factorial, si nosotros lo queremos ver en una operación normal, nos quedaría 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y en el caso de aquí, de 6 factorial, va a ser 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Utilizando la ley de cancelación, se puede cancelar el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Y el producto de esto, ¿cuánto nos queda? Entonces, el producto de 8 por 7 nos daría el resultado de esta de esta operación, que es el factorial, que sería 56. Si ustedes colocan de una vez en su calculadora 8 factorial dividido 6 factorial, lo que nos queda aquí es el número 56. Explico esta notación factorial porque nos va a seguir, lo vamos a utilizar en las diferentes técnicas de conteo. Entonces, entre las técnicas de conteo que vamos a comenzar a tener, está el primero, que es la permutación. Ahora vamos a especificar qué es una permutación. La permutación es una ordenación de conjunto de n objetos en un orden dado que se va dando por valores específicos. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga la letra A, B, C y D, entonces vamos a ver de qué formas podríamos tener permutaciones con estas letras. Por ejemplo, podemos tener, comencemos con B, D, C, A. Otra podría ser D, C, B, A. Y otra que podríamos tener aquí podría ser A, C, D, B. Que estas son las permutaciones que vamos tomando de las 4 letras. Ahora, si en dado caso nosotros pudiéramos hacer una combinación de diferentes letras, pues podríamos ir observando otras más. Por ejemplo, en el caso que nos digan que hagamos la permutación de 4 letras tomando 3 a la vez nada más. Si de las 4 letras que tengo, aquí tomamos todas las letras. Pero si solamente me dijeran que tomara 3 de todas, ¿cuáles podrían ser las combinaciones que tuviéramos? Por ejemplo, podría ser B, A, D. Otra podría ser A, D, D. Otra podría ser C, B, D. Y una última que podríamos tener es B, C, A. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí nosotros vamos teniendo diferentes tipos de combinaciones tomando letras al azar. Y si nos dijeran, por ejemplo, bueno, tome 2 de todas las que tiene acá. Entonces, ¿cuáles podrían ser las combinaciones que nosotros podríamos tener aquí? Podríamos tener A con D, por ejemplo, C con B, D con A, y también podría ser otra que sería P y D, que son permutaciones de las 4 letras tomando 2 a la vez. Entonces, este tipo de permutación nos enseña a nosotros ver diferentes formas de poder agrupar. Y es por eso que vamos a utilizar algo que habíamos utilizado la semana pasada, que son los árboles, para poder observar cuáles serían las posibles combinaciones que nosotros podríamos tener. Vamos a ver. Perdone, ahí en el ejemplo anterior
No sé si podría regresar una acá. Por ejemplo, cuando nos solicitan 3 de todas, yo veo que, no sé si podría ser, por ejemplo, no, sí, sí, sí. Ya entendí. Va, por Sería ejemplo, solo 4, ¿verdad? Solo 4 opciones cuando son exacto. 3. Y ahorita vamos a ver cómo se haría. Por ejemplo, el árbol nos va a ayudar un montón para poder captar esto. Por ejemplo, al momento en que nosotros tengamos el árbol, podemos tener una situación de A, de B y de C. Por ejemplo, si la primera letra me quedó A, entonces yo puedo tener que la segunda letra, ¿qué me podría quedar? La segunda letra podría ser que sea B, C o D. Por ejemplo, si la primera me quedó A y la segunda me quedó B, puede ser de que la tercera me quede A y D. Aquí si me quedó C, puede ser de que me quede A o D. Y si me queda D, puede ser que sea A o, o la otra letra que nos queda pendiente, que sería la B, ¿verdad? Entonces, dependiendo las letras que nosotros tengamos, vamos a poder tener ese tipo de combinaciones que nosotros podríamos tener acá. Entonces, es por eso que la primera combinación es que sea A, B, A. La otra podría ser que sea A, B, D. La otra puede ser que sea A, C, A. La otra puede ser que sea A, C, D. Entonces, a partir del tipo de agrupaciones que a mí me vayan quedando acá, yo puedo tener los diferentes grupos. Por ejemplo, aquí otro grupo que podríamos tener es A, D, A. Y por último, A, D y D. Entonces, esas serían los grupos por medio de los árboles que podemos tener a partir de que si nos quedara A, el segundo que nos quedara B y el tercero que podría ser A o D. Ahora miremos en el caso de que tuviéramos B. Podría ser que tuviéramos B, el otro que sería C y el otro que tendríamos D. Pero tal vez voy a hacer esto un poquito más grande para que así nos vaya quedando mejor. Permítanme un momentito. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a ver, vamos a colocar aquí el origen. Por ejemplo, si la segunda letra es B, podemos tener que sea B, C y D. Entonces las combinaciones aquí nuevamente serían A y D, A y D y A y D. Entonces, ¿cuáles podrían ser el orden de los valores que tenemos específicamente acá? Aquí es como nos va quedando el orden. Puede ser B, B, A y B, C, D. Aquí podría ser B, C, A y B, C y D. Y por último, B, D, A y B, D, D. Esa sería la segunda forma en que se podría hacer la otra agrupación. Ahora, por ejemplo, la tercera letra, ¿sí? Perdone una consulta en la agrupación en donde tiene la segunda B. Ajá. La primera es B y luego es B. Luego Uh-huh. se desglosa con A y con D. Ahí donde se desglosa con D, ¿no sería BBD? Ah, ya. Mire, pues es que como el orden ese es de la siguiente manera. Voy a retroceder un poquito para que usted lo pueda ver aquí. El orden es de que si yo tengo la letra que yo tengo acá, sea de la siguiente manera. O sea, que puede ser de que el primero que tengo aquí sea A, B, C, que si solamente tomamos 3 letras, o podemos tomar la cuarta que sea D, pero a partir de estas estamos haciendo las mezclas con 3 letras. Si tenemos que la primera sea A, la segunda podría ser B, C y D. Si nosotros tenemos que esta es B, puede ser B, C y D. O sea que las
La segunda oportunidad, las segundas oportunidades que nosotros tenemos aquí se van a repetir con el B, C y D, que es donde se van a estar haciendo las combinaciones. ¿Por qué lo estamos haciendo de esa manera? Porque si yo estoy tomando aquí el B, C y D, aquí puedo tomar el A y D para ir haciendo las diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo B, B, A, B, B, D, B, C, A. O sea, estamos viendo todas las posibles combinaciones que podríamos tener con las letras que nosotros tenemos acá. No sé Es que si yo me refería en el segundo paréntesis del jueguito ese. el Según yo segundo. era B, B, D. Y Ah, usted puso sí, sí, B, sí. C, B, D. B, D. Sí, así es. Perdón, no le había comprendido. No sabía cómo explicarle, lo siento. No, no, no se preocupe. Muy bien. En el caso que nosotros tuviéramos el C, tenemos que en la otra opción podríamos tener B, C y D. Y aquí tendríamos la combinación de A y D, A y D, A y D. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría esta triada? Sería C, B y A. C, B y D. Ahora miremos acá. C, C y A. C, C y D. En la última, C, D y A. Y por último, C, D y D. Entonces, como les digo aquí, esto sería tomando las ideas, teniendo los elementos ordenados en cómo se llama, en tres ternas, ordenados de derecha del diagrama del árbol que nosotros podamos tener. Entonces, ahora si a nosotros nos pidieran que ordenáramos de 4, de 5, de 4, de 3, de 2, entonces ahí ya va partiendo la situación desde este punto que nosotros vayamos observando. Ahora, la permutación, les quiero comentar, la permutación se va a representar de la siguiente manera. P, N y R. Y ustedes pueden ver en su calculadora, precisamente, hay en las partes de arriba, les va a salir de esta manera. N, P, R. No sé si lo pueden localizar en sus calculadoras, por favor. Pero lo que nos va a ayudar aquí es observar cuáles podrían ser las diferentes combinaciones que se podrían tener al tomar un dato ya específico. Entonces, vamos a pensar en alguna situación para poder ejemplificar esto. Por ejemplo, que nos digan hallar el número de permutaciones de 6 objetos a saber, entonces sería A, B, C, D, E y F, tomados 3 a la vez. Entonces, ¿en qué lo que nos están diciendo en otras palabras aquí? Es de que nosotros tomemos el número de palabras de 3 letras diferentes, que nosotros podamos formar con las 6 letras que nos están diciendo en este caso. Entonces, si nosotros representamos las palabras de 3 letras por 3 cajas, vamos a observar aquí, solamente déjenme poner mis herramientas aquí para que ustedes lo puedan observar. Vamos a ver, tendríamos específicamente, no han salido las herramientas. Bueno, imaginémonos, aquí está, 3 cajas, tendríamos la caja 1, la caja 2 y la caja 3. De estas 3 cajas nos piden a nosotros especificar que podamos colocar 3 letras diferentes
en las tres cajas. Como de las cajas que nosotros tenemos 6 objetos que nosotros lo llamamos con letras. Entonces, si yo coloco en la primera, tendría la opción de colocar 6 de estas letras, pero como son diferentes, en la siguiente tendría que ser 5. Y como son diferentes, en la siguiente tendría que ser 4. O sea que aquí podría ser A, B, C, D, E, F. Aquí, por ejemplo, si quedó A, ya no puedo tomar el A, pero puedo tomar el B, C, D, E, F. Por ejemplo, que aquí tomé el B, ya no puedo tomar el A ni el B, sino que me queda C, D, E, F. Entonces, si yo tomo una letra, en esta me van a quedar 5 opciones y en la tercera me quedarían 4 porque las letras tienen que ser diferentes. Entonces, ¿cómo encontraría el valor acá para poder encontrar esta situación? Entonces, aquí vamos a utilizar prácticamente la fórmula para permutaciones. Y es por eso que les explicaba que teníamos que utilizar los factoriales, que prácticamente es este valor que nosotros tenemos aquí. El n va a representar a la cantidad de objetos que tengamos y el r va a representar los valores que se van a tomar de ellos. Entonces, por ejemplo, en mi calculadora, yo tendría que poner acá 6 y acá 3. Por lo tanto, aquí tendría que ser 6 factorial y abajo sería 6 menos 3 y el resultado factorial. Entonces, si ustedes colocan esto en su calculadora, de una vez le va a tirar el resultado, que 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, pero su calculadora no va a hacer todo este proceso. Y por ejemplo aquí 6 menos 3 nos va a quedar 3 factorial. Entonces va a ser 3 por 4 por 2 por 1. Y si yo cancelo esto, me va a cancelar el 3. Perdón, aquí mire, pues puse 4, aquí es 2. El 3 se cancelaría el 2 y se cancelaría el 1. Entonces si yo multiplico 6 por 3, 6 por 5, por favor, perdón, me quedaría 30. Y 30 por 4 me quedarían 120. O sea que serían 120 combinaciones de las cuales yo puedo tener aquí dependiendo de los valores que me están dando a conocer. Entonces las permutaciones aquí van a ser dependiendo el orden que se vayan especificando. Porque por ejemplo en el caso que sí se pida que no se repita, esta sería la fórmula cuando no hay repeticiones. Vamos a ponerlo aquí. No hay repeticiones. Ahora, cuando sí hay repetición, por ejemplo, si les digan, usted puede poner, ¿cómo se llama? Los valores que usted quiera de los 6 valores acá. Entonces aquí ya tendríamos 6, 6 y 6. O sea que en este caso ya sería diferente la situación. Porque aquí la permutación cuando hay repeticiones nos quedaría de la siguiente manera. Sería n factorial dividido n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial y así sucesivamente hasta llegar a los valores que nos digan teniendo factorial. Entonces esto sería cuando nosotros sí tenemos repeticiones. Vuelvo a repetir que sí hay repeticiones. Entonces vamos a observar cómo nos quedaría en el caso de que nosotros sí tuviéramos repeticiones acá y vamos a colocar un ejemplo. Dice acá el problema. Vamos a colocarlo. Solo voy a escribirlo para que así ustedes lo tengan bien escrito en el PDF. Dice, ¿cuántas señales diferentes
cada una de 8 banderas colocadas en una línea vertical pueden formarse con un conjunto de 4 banderas rojas sin marcar, 3 blancas sin marcar y una azul sin marcar. Y una azul dice, no, y una azul. Ahora aquí nos dice, bueno, ese sería el problema. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de ver aquí es cómo podemos hacer estas combinaciones con los valores que nos están dando específicamente. ¿Cuántas banderas tenemos? La cantidad de banderas que nosotros tenemos es 8. Entonces vamos a poner que n va a ser 8. Ahora miremos, porque después nos dan colores. Nos dice que 4 banderas son rojas, o sea que el N1 va a ser 4 banderas rojas. Las otras que van a ser blancas, N2 que va a ser 3 banderas blancas. Y por último, una azul. Entonces aquí va a ser una bandera azul. Entonces para ver las diferentes formas, las permutaciones que se podrían tener permitiendo la repetición, entonces van a ser 8 factorial dividido 4 factorial por 3 factorial por 1 factorial. Por favor, si me hacen esta multiplicación en su calculadora. Y me indican cuánto les queda. Sí. A mí me quedaron 10.080. 10.080. Entonces esas serían las combinaciones que se podrían hacer permitiendo estas repeticiones que les estoy comentando. No sé si queda claro esta situación. Por favor, pregunten si no. No sé si hay alguna duda. Noli, gracias. Muy bien. Gracias por contestar. Entonces, como les vuelvo a repetir, estas son las formas que nosotros vamos viendo los diferentes tipos de permutaciones que se van teniendo. Entonces, es así como nosotros podemos evidenciar formas para poder combinar. Vamos a ver otro. El otro dice, vamos a ver. Vamos a colocarlo aquí. Dice el problema, encuentre el número de permutaciones distinguibles de las letras de la palabra mi, si, pi. Ahí estamos. Bueno, para resolver esto, nuevamente tomamos las ideas, como nos están diciendo permutaciones distinguibles, y podemos tomar la idea de lo que venimos trabajando acá. Por ejemplo, primero miremos cuántas letras tenemos. ¿Cuántas letras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 letras. Entonces el N va a ser 11. Ahora el N1, vamos a llamarle N1 al M. ¿Cuántas M tenemos en estas palabras? Solo tenemos una. El N2 va a ser las I. ¿Cuántas I tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 I. El N3 van a ser las S. ¿Cuántas S tenemos? 4 también.
Y por último, vamos a ver. La P. La letra P. ¿Cuántas P tenemos? Solamente 2. Por lo tanto, para encontrar las permutaciones va a ser 11 factorial dividido 1 factorial por 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. ¿Cuánto nos da esto? Según mi calculadora, da 4.59841536 por 10. O sea que nos da un número bastante grande, pero déjeme comprobarlo, ¿sí? Por favor. Está bien. Vamos a ver, sería 11 factorial. 11 factorial, abajo sería 4 factorial. 4 factorial. 2 factorial también. Y 1, 2 factorial y 1 factorial. Vamos a ver. A mí me quedó una cantidad distinta. Me quedaron 34.650. Sería bueno que revisáramos. Y tal vez lo que le aconsejaría hacer es, si usted tiene una calculadora como la de su compañera, es que ponga 11 factorial dividido y esto que tengamos aquí lo pongamos en paréntesis para que le salga la cantidad. ¿Ya? Bueno, y vamos a hacer otros ejemplos de permutación. Y por favor les voy a pedir que tengan a la mano su calculadora, que sea una calculadora científica para que la podamos desarrollar. Y si, por ejemplo, si yo quiero colocar el factorial específicamente, puedo encontrarlo directamente con la calculadora. La calculadora me hace esta operación sin colocar todo esto. ¿Cómo vamos a colocar en nuestra calculadora? Por ejemplo, este valor que tenemos aquí, el P6 y 3. Primero vamos a colocar el 6. Después vamos a presionar Shift y donde encontremos este valor. Y nos tiene que salir una P. Una P con el palito de la P bastante sombreado. Y después colocamos el 3. Entonces ahí estoy diciendo, voy a permutar 6 en 3. Y esto es sin repetición. Nos quedan cabales los 120 que nosotros tenemos acá. Pero vuelvo a repetir, esto es utilizando sin repetición. Cuando nos dicen que no se puede repetir, esta es lo que vamos a utilizar para poder resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? No sí, me... gracias. Bueno, miremos. Otro ejemplo. ¿Cuántos números de 3 dígitos? Miren, aquí es importante. Se pueden formar de los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Si las repeticiones, entonces el inciso A aquí sería, no se permiten. Y en el inciso B, se permiten. Bueno, entonces
Vamos a observar cómo nos quedaría esta operación si esta se permitiera o no se permitiera. Por favor, con su calculadora en mano para poder realizar esta operación. Y primero, como no se permiten, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? A ver si se recuerda. ¿La factorial? La de factorial. Bueno, las dos tienen factorial. Entonces, ¿cuál de las dos? La de la I al revés. ¿Perdón? La de la I al revés. Ah, sí, pero es que esos son factorial. Pero ¿cuál de las dos? Porque las dos tienen factorial. Miremos. Si no se permite, es esta fórmula. Y si hay repetición, es esta fórmula. ¿Ya? Entonces, como a mí me piden en la primera y nos están diciendo específicamente que se permiten, entonces primero miremos cuántas letras tengo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos dígitos tengo? 3. Entonces voy a hacer una permutación de 5 y 3. Si usted coloca esto en su calculadora, como le enseñé, le va a quedar 5, Shift y la letra que le dije, y después el 3, esto le va a quedar 60. Si usted lo quiere hacer normal, es 5 factorial, aquí es 5 menos 3 factorial, y esto le va a quedar 60. Ahora, si me dicen que se permite, ¿cómo tendría que desarrollarlo? A ver, pensemos cómo se podría desarrollar esto. ¿Cómo lo podríamos operar? Aquí sería sacar el factorial de 5, que es 120, ¿verdad? Sí. Y 5 menos 3 es 2, y luego 2 factorial, Ah, ¿verdad? sí, Que es 2 pero, siempre. pero es que aquí nos Ajá. quedaría nuevamente la situación que ¿cómo se llama? Que teníamos al inicio. Nos quedarían los 60. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es como dicen que sí se permite la permutación, o sí se permite la repetición, entonces es multiplicar 5 por 5 por 5, porque los 3 dígitos se pueden repetir. Y esto nos daría 125. ¿Ya? Ahora, con la misma situación del anterior, ¿cómo se trabajaría si se desea formar un número de 4 dígitos? ¿Cómo lo trabajaríamos en este caso? Bueno, precisamente si estamos hablando de que serían 4 dígitos y aquí tenemos 5, entonces primero hacemos la permutación de 5 con 4. Entonces aquí nos quedaría 5 factorial y abajo sería 5 menos 4 factorial. Por favor, si me ayudan con su calculadora, me dicen cuánto les queda. ¿Cuánto nos quedaría? 120. 120. Muy bien. Ahora miremos.
Esto es si no se repiten, si no se permiten repeticiones. Ahora, si sí se permiten repeticiones, como los números, como los dígitos van a ser 4 y sí se pueden repetir, que pueden repetirse estos 5 números, entonces yo voy a multiplicar estos 4 veces el 5, que 5 por 5 por 5 por 5 son 625. Ahí nos está dando la forma de poder encontrar esta situación. Una consulta siempre tiene que ser el valor mayor. ¿En cuál? En este caso, nuestro dígito mayor es 5. No podemos tomar, por ejemplo, el 2 o el 3 o el 4. Es que aquí no estamos tomando el dígito 5, estamos tomando 5 posibles combinaciones, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son 5 números. Ah, ok, gracias. O sea, si yo le dijera aquí hasta del 0 al 5, entonces el número aquí sería 6. Porque son 6 números si contamos del 0 al 5. ¿Ya? Muy bien, gracias, sí. Muy bien. Miremos una más, un problema más que podamos ver acerca de esto es cuántos números se pueden formar de los dígitos 1, 2, 3 y 4 si no se permiten repeticiones. Vamos, esto lo van a hacer ustedes. Si no se permiten repeticiones. Vamos. Entonces, ustedes lo van a resolver. Vamos a unos 10 minutitos. Yo lo voy a resolver después.